los temas de la unidad 1, lo que nos habilita para tomar el primer parcial. Ahora, muchos han estado preguntando cómo va a ser la modalidad para dar el examen, el primer parcial. Vemos que no se puede tomar exámenes presenciales, que sí o sí los exámenes tienen que ser modalidad virtual, por lo cual el día martes se les va a enviar a ustedes en Classroom, como está en el cronograma, el cuestionario de donde saldrán las preguntas teóricas y los videos tutoriales de los ejercicios, modelo de examen, es decir, los ejercicios que entrarán al examen. Y el día jueves, próximo jueves de la semana siguiente, se les va a explicar en la ayudantía los ejercicios nuevamente que entrarán al examen dentro del horario de clases. Es decir, ese día vamos a comenzar puntual, por favor. Les pido que estén puntual a la hora de las 6:15, porque la ayudantía nos va a tomar como 2 horas, entonces es muy importante que estén atentos, ¿no? Al horario de clases desde el inicio. De todas maneras, la ayudantía se va a grabar y también a Classroom para aquellas personas que quizás no puedan participar, ¿no? Igual se va a grabar la ayudantía y va a estar disponible. Ahora, el examen ustedes pueden elegir, es decir, primero quiero que ustedes el día martes, queremos que el día martes ustedes analicen, ¿no es cierto?, el cuestionario para preguntas teóricas y los 3 videos tutoriales de los ejercicios para que ustedes analicen qué modalidad de examen van a optar, porque el día jueves en la ayudantía tenemos que definir cómo va a ser su modalidad de examen. Por ejemplo, si en la modalidad de examen mediante formulario Google, que es lo que hemos venido haciendo ya desde el semestre pasado, ustedes tendrían 1 hora y 20 minutos para resolver el formulario, es decir, las preguntas del examen, y esas preguntas van a ser de elección múltiple, es decir, ustedes tienen que seleccionar el inciso que crean correcto. Las preguntas teóricas van a ser entre 6 preguntas que van a salir del cuestionario, donde ustedes tienen que leer y seleccionar el inciso correcto, vale 50%, y luego las 2 prácticas, las cuales ustedes van a recibir el día martes los 3 videos tutoriales, porque se les va a explicar 3 ejercicios que puedan entrar al examen, pero a ustedes de esos 3 ejercicios solo les va a tocar 2 ejercicios. El tercer ejercicio les va a tocar a todos. A la mitad del curso le va a tocar el ejercicio 1 y el ejercicio 3, y a la otra mitad del curso le va a tocar el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Es ejercicio los cuales entrarán en el examen y que tendrán 1 hora y 20 minutos para resolver entre 6 a 8 teorías. Tienen que leer y encerrar la respuesta correcta y resolver 2 ejercicios. Luego de pasado esta 1 hora y 20 minutos, ustedes tendrán 10 minutos adicionales para subir o para enviar el desarrollo de ejercicio, es decir, de estos 2 ejercicios, en un grupo de WhatsApp que se va a habilitar. Aquí ustedes tendrán 10 minutos para subir, ya sea en PDF, eso dependerá de ustedes, porque van a tener que escribir su nombre en todas sus hojas, así que pueden enviarlo en fotografía o pueden convertido a PDF como gusten. Y luego de estos 10 minutos, ustedes van a tener que subir el mismo desarrollo que enviaron al grupo SAC a Classroom, porque es en Classroom que se les va a subir su nota de este primer parcial. Eso si lo eligen en la modalidad mediante Google, que no se les va a pedir que habiliten cámara, simplemente se les va a dar un tiempo, ¿no? Un tiempo de 1 hora y 20 minutos para enviar el formulario con sus y 10 minutos adicionales para que suban sus fotos o lo conviertan en PDF las hojas donde hicieron el desarrollo de ejercicio. Pero si ustedes eligen la otra modalidad, que sería mediante Zoom, es decir, que tendrá usted que habilitar su cámara,
habilitar su audio, enfocar, ¿no es cierto?, donde va a realizar, en las hojas donde va a realizar su examen. Nosotros les vamos a dictar las preguntas teóricas que pueden ser en 8. Usted tiene que responder de forma escrita, pregunta abierta, ¿no es cierto?, tiene que responder de forma escrita. Y luego le vamos a enviar los ejercicios que también hay que resolver con cámara y audio activado. Por supuesto, será un poco más largo el tiempo para este examen, prácticamente todo el horario de clases, porque se tomará tiempo en dictarles las preguntas, ¿no? Tienen esos dos formatos para dar el examen. Ustedes lo van a elegir el día en la ayudantía. Primero revisen y analicen los que se les va a enviar el día martes en Classroom para que ustedes vean qué es lo que más les conviene. Examen mediante formulario Google o dar el examen vía Zoom, cámara y audio activado, todo el horario de clases, ¿no? Bueno, decidirán cuál es la manera más adecuada o más conveniente para cada uno y lo que decida la mayoría, esa será la modalidad que tentar todos. Otra cosa, no se preocupen por el tema de una vez termine, no se preocupen porque se les va a dar ayudantía el jueves, ¿no es cierto? En la ayudantía se van a volver a explicar los ejercicios prácticos y se va a aclarar cualquier duda o consulta con respecto al examen. Va a ser todo el horario de clases, entonces se les pide por favor que el día jueves de la próxima semana estén atentos, es decir, desde las 6:15. Posiblemente comencemos máximo 6:20, 6:25 la clase, porque la clase de ayudantía nos va a tomar tiempo paso por paso los ejercicios y no solo eso, sino que también quizás ustedes tengan alguna duda, consulta respecto al examen que también se va a aclarar, ¿no? Ahora, para hacerlo más rápido, nosotros en Classroom el día jueves vamos a colocar la pregunta, modalidad quieren optar para el examen y la que vote la mayoría, esa será la modalidad de examen, ¿no? Para hacerlo más rápido, preguntar aquí por vía Zoom nos va a quitar tiempo de la ayudantía, ¿no? Entonces, directo usted en Classroom da su voto, ¿no? Muy bien, entonces, duda, consulta al respecto. Ninguna duda, entonces comienza la aplicación del tema número 4, equilibrio de mercado. El concepto de equilibrio de mercado es pregunta de examen, por si acaso lo va al cuestionario. Entonces, ¿qué es equilibrio de mercado? Aquí, hay 3 conceptos de equilibrio de mercado. Ustedes tienen 3 conceptos de equilibrio de mercado. Cualquiera de los 3 son válidos. El primero nos dice lo siguiente. El equilibrio de mercado se refiere a una condición de mercado donde no existen tendencias internas a cambios ni en el precio ni en la cantidad de equilibrio. Y tienden a percibir del tiempo mientras las condiciones de demanda y oferta no cambien. ¿Qué quiere decir? El equilibrio de mercado es cuando el precio ni la cantidad de equilibrio cambian, es decir, se mantienen mientras la demanda y oferta no cambien. Entonces, el mercado es cuando la cantidad demandada, el precio y la cantidad demandada y ofertada son iguales y que tiende a persistir este equilibrio durante el tiempo mientras las condiciones de demanda y oferta no cambien, es decir, mientras la demanda y la oferta son iguales. Ese es un concepto. Económicamente hablando, aquí ya nos da otro concepto. El equilibrio de mercado sucede cuando la cantidad de un artículo es igual a la cantidad ofertada del mismo artículo en el mercado en un determinado periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Económicamente hablando, aquí tenemos una ecuación. El equilibrio de mercado es cuando la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales
a un mismo precio. Ese es el equilibrio de mercado. Y gráficamente hablando, es decir, si nosotros vamos a analizar el gráfico de equilibrio de mercado, a ver a continuación, el equilibrio de mercado es ese punto de intersección de la curva de demanda con la curva de oferta. Ese punto de equilibrio es donde el precio y la cantidad de la demanda y de la oferta son iguales y se conoce como equilibrio y cantidad de equilibrio. Es decir, aquí podemos ver, ¿no es cierto? Tenemos una tabla donde tenemos el precio, la cantidad demandada, la cantidad ofertada y tenemos el gráfico de equilibrio. Y nosotros podemos decir lo que hemos visto en la definición. El equilibrio de mercado es cuando la cantidad demandada y la cantidad ofertada u ofrecida son iguales a un mismo. Podemos ver que aquí en la tabla ya está, ¿no? Es cierto, el punto de equilibrio o está el equilibrio de mercado marcado, ¿cierto? Es cuando la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales a un mismo precio. Y a esto se lo conoce como equilibrio y cantidad de equilibrio, ¿no? Podemos ver que a un precio de 4, la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales 4.000. En el gráfico también podemos analizar el equilibrio de mercado o ese punto de equilibrio que es el punto de intersección entre la curva de oferta de mercado, es ese punto donde se intersectan, se chocan o se topan entre sí, y es aquí en este punto de equilibrio donde la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales a un mismo precio. Podemos ver que tanto la demanda y oferta en este punto de equilibrio son iguales, ¿no es cierto? Ambas tienen a un precio de 4 una cantidad de 4, desde el punto de equilibrio, el equilibrio de mercado, a un precio de equilibrio 4 y su respectiva cantidad de equilibrio 4.000. Entonces, el equilibrio de mercado. Los tipos de equilibrio. Esto también es pregunta de examen. Los tipos de equilibrio son el equilibrio estable o inestable. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos. El equilibrio estable. La condición de equilibrio es estable cuando si por algún motivo nos desviamos del punto de equilibrio, es decir, donde está el precio de equilibrio, el equilibrio, se pone en operación fuerza en el mercado que obliga a retornar hasta el nivel de equilibrio, es decir, hasta ese precio y esa cantidad de equilibrio. ¿Cómo es esto? Podemos explicarlo. Bueno, este es el modelo o el equilibrio estable, donde la demanda tiene pendiente negativa y la oferta tiene pendiente positiva. Y es un equilibrio estable y es, por tanto, un equilibrio de mercado también, ¿no? El equilibrio de mercado estable, podemos ver, ¿no es cierto?, que se cumple cantidad demandada y cantidad ofertales a un mismo precio. Y podemos ver su gráfica donde está el punto de intersección, donde la curva de demanda y la curva de oferta se topan, se chocan entre sí iguales a un mismo precio y a una misma cantidad. Pero, ¿en qué consiste el equilibrio estable? Lo vamos a explicar a continuación. Según nos dice que si por algún motivo nos desviamos del punto de equilibrio, aquí está el punto de equilibrio, está marcado con rojo, ¿no es cierto? Precio de equilibrio, cantidad ofertada, a un mismo precio son las mismas. Si por algún motivo nos desviamos del precio de equilibrio, es decir, ¿qué pasa si el precio aumenta? Vamos a analizar qué pasa si el precio estamos desviando del punto de equilibrio, del precio de equilibrio 4. Si el precio aumenta, ¿qué pasa con la cantidad demandada y con la cantidad ofertada? Veamos, ¿cuál es mayor? Si el precio aumenta, la cantidad demandada es 3.000 y la cantidad ofertada es 6.000. ¿Cuál es mayor? La cantidad ofertada, porque nos vamos desde la lógica del vendedor, ¿no es cierto? Si el precio aumenta, ¿a quién le conviene?
al vendedor, ¿no es cierto? Por eso va a ofrecer más su producto. Pero ¿qué pasa con los consumidores, con la lógica del consumidor? Si el precio aumenta, va el producto, pues van a dejar de adquirir ese producto, ¿no es cierto? Va a disminuir la cantidad demandada. Ahora la cantidad demandada es 3.000 y ofrecen 6.000 unidades de ese producto, pero solamente van a comprar 3.000, que va a ocasionar que haya un excedente, un exceso de oferta. Es decir, hay 6.000 unidades que se ofrecen, que se ofertan de pero solamente quieren comprar 3.000 unidades. ¿Por qué? Porque el precio aumentó. Veamos qué pasa si el precio sigue aumentando. Ahora aumentó a 6. ¿Qué pasa con la cantidad demandada y la cantidad ofertada? La cantidad demandada será 2.000 y la cantidad será 8.000. Podemos ver que sigue disminuyendo la cantidad demandada. ¿Por qué? Porque los compradores no van a querer pagar un precio mayor si ya conocen cuánto es el precio de ese producto, lo que va a ocasionar que dejen de comprarlo y busquen sustitutos, ¿no es cierto? Pero el vendedor, la lógica del vendedor, si puede vender a un precio mayor, lo va a hacer. Pero veamos qué sucede. Son 1.000 unidades ofertadas, pero solamente quieren comprar 2.000 unidades. La cantidad demandada solamente es, lo que quiere decir que va a haber un excedente de 6.000 unidades, un exceso de oferta. Entonces, ¿qué va a pasar? El vendedor va a quedarse con este exceso de oferta, ¿no es cierto? Va a tener nuevamente que volver a vender al precio de equilibrio. Aquí pone fuerza en el mercado los compradores. No vamos a comprar a un precio más caro. Entonces, para no quedarse con esta mercadería, con este exceso de oferta, este excedente, va a tener que obligado volver nuevamente precio de equilibrio, al punto de equilibrio. Ahora veamos qué sucede si el precio disminuye de 4 a 3, ¿no es cierto? Veamos si el precio disminuye. ¿Qué pasa con la cantidad demandada y qué pasa con la cantidad ofertada? ¿Cuál es? Tenemos una cantidad demandada de 5.000, pero solamente el vendedor ofrece 2.000 unidades. ¿Por qué se da esto? Nuevamente para la lógica del consumidor y la lógica del vendedor, que son totalmente opuestas, ¿no? Si el precio disminuye, los consumidores van a querer comprar más este producto, el precio está más barato, van a aprovechar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el vendedor, con la cantidad ofertada? ¿Van a querer ofrecer ese producto a un precio más bajo? Pues en general no, porque no van a poder recuperar su inversión o no van a obtener mucha ganancia o quizás no tengan ninguna ganancia. Entonces, ¿qué va a pasar? La cantidad demandada de 5.000 unidades que quieren comprarse, pero solamente va a haber una cantidad ofertada, es decir, van a ofrecer unidades. Lo que implica que va a haber una escasez de 3.000 unidades. ¿Por qué va a haber una escasez de 3.000 unidades? ¿Qué es escasez? ¿Se recuerda? Es que los compradores o los consumidores quisieran comprar algún producto, pero no está disponible a la venta en el mercado. Y aquí vemos que hay 5.000 unidades que quieren comprar. La cantidad demandada son 5.000 unidades que quieren comprar, pero solamente ofrecen 2.000 unidades vendedores. Entonces va a haber una escasez de 3.000 unidades. ¿Qué pasa si el precio sigue disminuyendo? Ahora el precio es 2, prácticamente mitad de precio, ¿no es cierto? Está este producto, porque el precio de equilibrio era 4 y ahora si el precio disminuye a 2, ¿qué pasa con la cantidad? Aumenta a 6.000, por supuesto, está a mitad de precio este producto, entonces van a querer comprar más de este producto por estar a mitad de precio. ¿Qué pasa con la cantidad ofertada? 0, ¿no es cierto? Claro, porque si quieren, si está a mitad, el vendedor no va a querer ofrecer su producto a mitad de precio, no va a obtener ganancia o quizás hasta no costos de fabricación del producto, su inversión. Entonces no va a ofrecer ninguna unidad de este producto. Va a haber una escasez
todo. Van a haber 6.000 unidades que quieren comprar, cantidad demandada, pero no va a ofrecer nada el vendedor o productor, cero. Escasez total de 6.000 unidades porque no van a ofrecer el producto a mitad de precio. Es demasiado barato y no van a recuperar o no van a obtener ganancia. Lo que implica que aquí al disminuir el precio, los que van a poner fuerza o presión en el mercado, sean vendedores o productores. No vamos a vender a un precio tan barato porque no vamos a obtener ganancia, lo que va a obligar nuevamente a que el PME o vuelva a ser el precio del punto de equilibrio o el precio de equilibrio. Y este es el equilibrio estable. Un motivo, el precio aumenta. Aquí ponen fuerza, presión en el mercado los consumidores. No vamos a pagar un precio mayor por ese producto. Entonces, el precio va a tener que volver nuevamente al precio o al punto de equilibrio, porque si no los consumidores no van y va a haber un exceso de oferta. Los vendedores se van a quedar con productos sin vender. ¿Qué pasa? Pero también está el otro lado, ¿no es cierto? Que si por algún precio disminuye, aquí van a poner en presión los vendedores o productores. No vamos a vender a un precio tan alto, no nos conviene, no vamos a obtener ganancia. Entonces, para que no haya una escasez de este producto, porque el precio es todo barato, van a tener que volver nuevamente al precio de equilibrio para que puedan vender su precio en el que sí van a obtener ganancia. Y este es el equilibrio estable. Todo lo que les expliqué está aquí detallado en forma escrita. Ahora el equilibrio inestable. ¿En qué consiste el equilibrio inestable? Pues se dice que la condición de equilibrio es inestable cuando si por algún motivo nos desviamos del punto de nivel de equilibrio, es decir, nos desviamos del precio de equilibrio, en vez de retornar nuevamente a ese nivel o a ese precio de equilibrio, en el caso del equilibrio estable, nos vamos a alejar cada vez más de ese precio de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que si el precio va a seguir aumentando, va a seguir aumentando y va a seguir aumentando el precio. Lo mismo si el precio disminuye, va a seguir disminuyendo. Pero para que esta condición de equilibrio inestable suceda, la curva de oferta tiene que tener pendiente y tener menor inclinación que la curva de demanda que siempre tiene pendiente negativa. Sabemos que la curva de oferta por lo general siempre tiene positiva, pero en el equilibrio inestable es la única vez cuando la curva de oferta tiene pendiente negativa. Pregunta de examen, por si acaso. ¿Qué tipo de pendiente tiene la curva de oferta en un equilibrio inestable? Tiene pendiente negativa y de menor inclinación que la curva de demanda. Y lo podemos ver en el gráfico, ¿no es cierto? Este es el gráfico del equilibrio inestable, donde se condiciones de equilibrio, que la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales a un mismo precio. Gráficamente hablando, podemos ver que el punto es ese punto de intersección donde la curva de demanda y oferta se intersectan entre sí. Entonces, pero podemos ver también que aquí la de oferta tiene pendiente negativa, al igual que la demanda, pero es de menor inclinación. ¿Qué quiere decir de menor inclinación? Que está más entre esta curva de oferta, que tiene también pendiente negativa en el equilibrio, al igual que la demanda en el equilibrio inestable. Vamos a explicar cuándo se da este equilibrio o vamos a dar con ejemplos. Podemos observar lo que está pintado con rojo, que es el equilibrio de mercado para este equilibrio inestable. A un precio de 3, la cantidad demandada y la cantidad ofertada son 7.000, 7.000. Este es el punto de equilibrio, precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces, por definición nos dice que si por algún motivo damos del punto de equilibrio, es decir, aumenta el precio a 4, ¿qué pasa con la cantidad demandada y qué pasa con la cantidad ofertada? La cantidad demandada y la cantidad ofertada es 4.000. ¿Cuál es mayor?
la cantidad, ¿no es cierto? Pese a que el precio aumentó, muchas personas quieren comprar este producto, pero solamente 6.000 unidades quieren comprar de este producto, pero solamente hay 4.000 disponibles a la venta. Es decir, hay una escasez de 2.000 unidades, pese a que el precio aumentó. E incluso si sigue aumentando, podemos observar que sigue la cantidad de siendo mayor a la cantidad ofertada, es decir, la cantidad demandada es 5.000 y la cantidad ofertada es 1.000. La cantidad demandada sigue siendo mayor. Hay 5.000 unidades que quieren comprar, pero solamente hay 1.000 unidades disponibles a la venta en el mercado. Hay una escasez de 4.000 unidades y va a seguir aumentando el precio. ¿Por qué? ¿Por qué se da este equilibrio? Este equilibrio inestable se da con productos que no tienen sustituto. Es decir, que al no tener un sustituto, las personas sí o sí lo van a buscar, lo van a querer comprar y no les va a importar mucho el precio. Un claro es el cemento. El cemento es materia prima para la construcción, es indispensable, no tiene un sustituto. Y anteriormente, hace tiempo atrás, años antes, si ustedes se recuerdan o escucharon en las noticias, había escasez de cemento. Es decir, el precio aumentó hasta en 10 bolivianos, hasta en 20 bolivianos, pero aún así la gente lo compraba. Buscaban, las distribuidoras hacían fila desde la madrugada para poder comprarlo. ¿Por qué? Porque es un producto indispensable para la que no tiene sustituto. Entonces no le importaba a la gente que el precio aumente o siga aumentando, igual lo era necesario e indispensable. Entonces, el equilibrio inestable se da con aquellos productos, es decir, cuando aumenta el precio y sigue aumentando y sigue aumentando y aún así hay cantidad demandada, es decir, la cantidad demandada va a superar a la cantidad. ¿Por qué? Porque estos productos son indispensables y no tienen sustituto, ¿no? Entonces, por eso es que el precio va a seguir aumentando y va a seguir aumentando y pese a ello los consumidores van a querer comprar este producto y van a ver en muy pocas unidades. Por va a seguir aumentando el precio, ¿no? Por el hecho de que no hay muchas unidades. Pero caso contrario, ¿qué pasa? Y va a ser precio, como les decía, ¿por qué? Porque hay escasez de este producto y porque este producto es indispensable y no tiene sustituto, no tiene un bien sustituto. Pero caso contrario, cuando el precio disminuye, veamos qué pasa. Si el precio disminuye en un equilibrio inestable, vamos a dar otro ejemplo, ¿cierto? Cuando el precio disminuye en un equilibrio inestable, veamos qué sucede con la cantidad demandada y la cantidad ofertada. La cantidad demandada y la cantidad ofertada es 10.000. Pese a que el precio disminuyó, la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada. Es decir, hay un exceso de oferta. 10.000 unidades se ofrecen en el mercado para ser vendidas, pero solamente demandan, es decir, solamente quieren comprar 8.000 unidades. Hay una oferta, un excedente de 2.000 unidades. Veamos qué pasa si el precio sigue disminuyendo. Nuevamente, la cantidad ofertada mayor a la cantidad demandada, pese a que el precio disminuyó. Fijemos, ¿no? Hay 13.000 unidades ofertadas en el mercado, pero solamente quieren comprar, la cantidad demandada es 9.000, solamente quieren comprar 9.000 unidades. Va a haber un excedente, un exceso de oferta de 4.000 unidades. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿No? Todo lo contrario, ¿no? A la lógica del vendedor y comprador. Pues este fenómeno del equilibrio inestable, cuando los precios disminuyen y siguen disminuyendo, se da en productos perecederos, productos que tienen fecha de vencimiento, productos que expiran, que se caducan.
productos que se malogran, en caso de la fruta que se malogran, que se fregan, que se pueden decirle a ustedes o como le digan. Por eso es que el precio va a seguir disminuyendo, va a seguir disminuyendo y va a seguir disminuyendo, pese a que la cantidad demandada, es decir, las unidades que quieren ser compradas son menores a la cantidad ofertada u ofrecida. ¿Por qué? Porque cuando los productos le bajan el precio o están de oferta, genera cierta ansia. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan es porque está a punto de caducar o su fecha de vencimiento ya está próxima. Y no todas las personas se quieren arriesgar, ¿no?, a comprar un producto que ya va a caducar. ¿Por qué? Por el tema de salud, ¿no es cierto? Y también puede ser porque son productos que ya pasaron de moda, ¿no es cierto? Que las personas no lo van a comprar por más que esté en oferta. ¿Por qué? Porque no les gusta, ya pasó puede ser que ya pasó de temporada, ¿no es cierto? Estamos ahorita en época de frío y están ofreciendo ropa de verano más barata. Entonces, muy pocas personas van a querer comprar ropa de verano si está haciendo frío, ¿no es cierto? Entonces, esto se da, este fenómeno de equilibrio inestable cuando el precio baja y sigue disminuyendo y sigue disminuyendo en productos que tienen fecha de caducidad, fecha de vencimiento, que se malogran, se fregan o que se pudren. En caso de la fruta, un ejemplo es cuando ustedes pasaban por la ramada antes de que suceda lo de la pandemia, ¿no es cierto? Ofrecían en camiones, ¿no es cierto?, el gualele. Lele, ¿a cómo está la docena? A 6 bolivianos, 7 bolivianos, ¿no es cierto? Pero cuando ya ustedes pasaban después de un tiempo, esos mismos camiones eran este gualele a 4 bolivianos, a 3 bolivianos, o sea, prácticamente a mitad de precio y eso que menos aún. ¿Por qué? El vendedor ya estaba notando que esta fruta ya estaba malográndose, ya estaba fregándose y prefería vender a un precio bastante barato, a mitad de precio y menos de mitad de precio, con tal de recuperar siquiera algo de su ganancia, ¿no? Por lo menos recuperar. Entonces, por esto que el precio va a seguir aún disminuyendo, porque son productos que tienen fecha de caducidad, se vencen, se malogran, ya pasaron de... Es por eso que por más que esté tan barato, la cantidad demandada va a ser menor a la cantidad ofertada. Y te expliqué esta aquí, ¿no? Y ahora vamos a entrar al ejercicio del equilibrio de mercado, ¿no? Este ejercicio que va a entrar o que va a formar parte ejercicio modelo de examen, que ustedes lo van a ver el día martes en los videos tutoriales o en el PDF guía que se les va a enviar, donde estarán las preguntas teóricas, las posibles preguntas teóricas y también los ejercicios resueltos, ¿no? Entonces dice, suponiendo que el mercado está compuesto por la función de oferta de mercado y tenemos la función de oferta de mercado que si ustedes gustan pueden abreviarlo con una S o con una O, es menos 4.000 más 2.000, precio de X, PX, P de X, como quieran decirle a la variable. Y también tenemos una función de demanda de mercado, 8.000 menos 1.000, precio de X, P de X, PX, como quieran ustedes decirle. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar cuál es demanda y cuál es oferta y cuál es demanda? Fácil. Cuando tiene el signo positivo por delante de la variable PX, P de X o precio de X, se refiere a la oferta, no positivo. Y cuando tiene el signo negativo por delante de la variable PX, P de X, precio de X, se refiere a la demanda, ¿no? ¿Qué nos pide el ejercicio? Determinar matemáticamente el equilibrio de mercado, determinar en una tabla el equilibrio de mercado y el equilibrio de mercado, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar matemáticamente el equilibrio de mercado, el punto de equilibrio, es decir, encontrar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Y cómo vamos a hacer esto? De la siguiente manera. Nosotros ya tenemos en el ejercicio, ¿no es cierto?, dado ya la función de oferta de mercado y demanda de mercado, ¿no es cierto? El ejercicio ya nos dio estas funciones, no tenemos que calcularlas, simplemente encontrar matemáticamente el equilibrio de mercado. Y para encontrar matemáticamente el equilibrio, nosotros partimos del concepto
económicamente hablando del equilibrio de mercado, que el equilibrio de mercado es la demanda y la cantidad ofertada son iguales a un mismo precio. ¿Qué quiere decir? Yo voy a igualar la demanda de mercado a la oferta de mercado. Voy a igualar 8.000 menos 1.000, precio de X, PX, P de X, como quieran decirle a la variable, igual a oferta de mercado menos 4.000 PX, ¿no? O precio de X. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar el precio de equilibrio? Despejar la variable X, P de X o precio de X, como ustedes quieran decirle. Tenemos que despejar. Ahora, cada uno tendrá un orden o una manera de despejar, no lo hemos aprendido en el colegio. Pero nosotros sabemos que para poder despejar tenemos que respetar las reglas fundamentales para despejar, que al pasar de un miembro al otro pasa con el signo cambiado. Y si está multiplicando en un miembro, va a pasar al otro a. Esas son las reglas fundamentales para despejar. Ustedes tendrán su orden para despejar, pero este es el mío y yo se los explico, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Este 8 lo voy a dejar en el lado izquierdo, pero este menos 4.000 que está con el signo negativo en el lado derecho, lo voy a traer al lado signo cambiado. Es decir, este 8.000 lo dejo aquí en el lado izquierdo, pero este menos 4.000 que está en el lado derecho, lo voy a traer izquierdo con el signo cambiado, positivo 4.000. Es decir, lo primero que estoy haciendo es ordenar por términos semejantes, ¿no es cierto? Igual, y en el otro lado, ¿qué voy a hacer? En el otro lado, este 2.000 precio de X, en el lado derecho, dejar aquí. Y este menos 1.000 precio de X que está en el lado izquierdo, lo voy a traer al lado derecho con el signo cambiado. Es de 2.000 precio de X, lo voy a dejar aquí en el lado derecho y este menos 1.000 precio de X que está en el lado izquierdo, lo voy a traer con el signo cambiado. Era negativo, ahora en el lado izquierdo lo voy a traer al lado derecho con el signo positivo. Y listo. Ahora aritmética, ¿no es cierto? Solo sumar. 8.000 más 4.000, 12.000. Igual a 2.000 precio de X más 1.000 precio de X, igual a precio de X, ¿no es cierto? Ahora tengo que despejar la variable precio de X, PX, P de X, como ustedes quieran decirle. Aquí está multiplicando el 3.000 al variable precio de X. Si está multiplicando en el lado derecho, va a pasar al lado izquierdo a dividir. Aquí ya tenemos despejada la variable precio de X, pero no podemos dejar el resultado en fracciones o en quebrados. Sí tenemos que sacar un número natural que puede ser positivo, negativo o con decimales, pero no podemos dejarlo en fracciones o quebrados, sí sacar un resultado y lo vamos a hacer. Entonces, ¿a qué es igual la variable precio de X? 12.000 dividido entre 3.000, ustedes tienen calculado, y no podemos simplificar los tres ceros de ambos números. 12 dividido entre 3 será igual a 4. Y 4 es el equilibrio. Pero para encontrar el equilibrio de mercado no solamente basta con encontrar el precio de equilibrio, también tenemos que encontrar la cantidad de equilibrio. ¿Cómo vamos a encontrar la cantidad de equilibrio? Reemplazando. Es decir, tengo que reemplazar el precio de equilibrio 4, ¿dónde? En la cantidad de demanda, o mejor dicho, en la demanda de mercado. Tengo que reemplazar en la demanda de mercado y oferta de mercado. Vamos a reemplazar este precio de equilibrio 4 en la cantidad demandada, que es 8.000 menos 1.000 precio de X. ¿Dónde voy a reemplazar ese precio de equilibrio 4? En la variable PX, P de X, como quieran decirle. Es decir, voy a reemplazar 8.000 menos 1.000 por 4. 8.000 menos 1.000 por 4, 4.000. 8 menos 4.000, esto nos da igual a la cantidad 4.000. Hasta aquí ya podríamos decir que el precio de equilibrio 4, la cantidad de equilibrio 1.000. Pero para verificar, para estar seguros de que esa es la cantidad de equilibrio y ese es el equilibrio, tenemos también que reemplazar en la oferta de mercado. Es decir, vamos a reemplazar ese precio 4, equilibrio de mercado,
en la oferta de mercado. Quiere decir que yo voy a reemplazar ese precio de equilibrio 4 en la función de oferta de mercado menos 4.000 más 2.000 XPDX, PX, como quieran decirle. ¿Y dónde voy a reemplazar ese precio de equilibrio 4? En la variable PX, PDX o precio de X. Es decir, voy a reemplazar menos 4.000 más 2.000 por 4, es decir, esto será igual a menos 4.000 más 2.000 por 4, 8.000. Menos 4, 8.000. Hacemos una división, los signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Menos 4.000 más 8.000, 4.000. Queda verificada que la cantidad de equilibrio es 4.000 a un precio de 4. Entonces, ese es mi punto de equilibrio. Precio de equilibrio 4, cantidad de equilibrio 4.000. Y se cumple, ¿no es cierto?, la condición de que la cantidad demandada y la cantidad ofertada iguales a un mismo precio. Pero no solo nos pide eso el ejercicio, también nos pide determinar en una tabla el equilibrio de mercado. Entonces nosotros hemos construido tabla de demanda y oferta. Hacemos lo mismo. Primero construimos la tabla de demanda, de preferencia nos damos 5 precios, los más bajos, de forma consecutiva 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con precios que nos hemos dado para construir la tabla de demanda? Tenemos que reemplazar cada uno de ellos donde en la función de demanda de mercado en la variable X, P de X, precio de X. Es decir, cada uno de los precios tenemos que reemplazar en la variable precio de X, PX, P de X. Entonces comenzamos a reemplazar. Precio de 1 reemplazamos en la función de demanda de mercado en la variable PX. 8.000 menos 1.000 por 1, esto será igual a que 8.000 menos 1.000 ¿Qué por hablas? 1.000. 8.000 menos 1.000. Voy a avisar. Tu micrófono. Por favor. Dale, compañera. Ya, muy bien, gracias. 8.000 menos 1.000 será igual a 7.000. ¿Qué quiere decir? Que para 1 la cantidad demandada es 7.000. Continuamos reemplazando para un precio de 2 en la tabla de demanda para obtener la cantidad demandada. Reemplazamos en función de demanda de mercado en la variable PX, ¿no? O precio de X. 8.000 menos 1.000 por 2, esto será igual a 8.000 menos 1.000 por 2. 8.000 menos 2.000 será igual a 6.000, lo que quiere decir que para un precio de 2 la cantidad demandada es 6.000. Continuamos reemplazando precio de 3. ¿Cuánto es la cantidad demandada? Reemplazamos en la función de demanda de mercado en la variable PX, P de X o precio de X, como quieran decirle. 1.000 menos 1.000 por 3. Esto es igual a 8.000 menos 1.000 por 3, 3.000. 8.000 menos 3.000 será igual a 5.000, que quiere decir que para de 3 la cantidad demandada es 5.000. Continuamos reemplazando para un precio de 4, donde vamos a reemplazar en la función de demanda en la variable PX, P de X o precio de X, como quieran decirle. 8.000 menos 1.000 por 4, esto será igual a 8.000 menos 1.000, 4.000, 8.000 menos 4.000 será igual a 4.000, lo que quiere decir que la cantidad demandada para un precio de 4 es 4.000. Continuamos reemplazando para un precio de 5, donde reemplazamos en la función de demanda de mercado en la variable precio de X, P de X o PX, como quieran. 8.000 menos 1.000 por 5, esto va a ser igual a 8.000 menos 1.000 por 5, 5.000. 8.000 menos 5.000 será igual a 3, quiere decir que para un precio de 5, la cantidad demandada es 3.000. Y ya tenemos la tabla de demanda, pero tenemos que tener una tabla del equilibrio de mercado y también tenemos que tener una tabla de oferta. Para construir la tabla de oferta, tenemos que, en el equilibrio de mercado, tenemos que darnos los mismos precios que nos hemos dado para la demanda. Es decir, si en la demanda nos dimos de precios bajos del 1 al 5, para la también tenemos que darnos los mismos precios, del 1 al 5. ¿Qué quiere decir? Que vamos a reemplazar esto en la función de oferta de mercado para construir la tabla de oferta para obtener la cantidad ofertada de cada uno de los precios que nos hemos dado. Comenzamos entonces a reemplazar para un precio de 1, donde vamos a reemplazar
en la función de oferta de mercado en la variable X, P de X o X, como quieran decirle. Entonces comenzamos a reemplazar para un precio de 1 menos 4.000 más 2.000 por 1 será igual a menos 4.000 más 2.000 por 1, 2.000. Menos 4.000 más 2.000, signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. 4.000 más 2.000 menos 2.000. ¿Qué quiere decir? Que para un precio de 1 la cantidad ofertada es menos 2.000. Y nuevamente se cumple la lógica de, ¿no es cierto? A un precio de 1 ofrecen menos 2.000 unidades, es decir, menos que nada. ¿Por qué? Porque a un precio de 1 no van a tener ganancia. El vender ganancia. Entonces, no ofrece nada, menos que nada, incluso negativo 2.000. Muy bien, para un precio de 2 continuamos reemplazando, a reemplazar en la función de oferta de mercado en la variable PX, P de X o precio de X, como quieran decirle. Entonces reemplazamos menos 4.000, 2.000 por 2. Esto será igual a menos 4.000 más 2.000 por 2, 4.000. Menos 4.000 más 4.000 será igual a, lo que quiere decir que para un precio de 2, la cantidad ofertada será 0. Es decir, a un precio de 2 no ofrecen ninguna de este producto, de este bien o de este servicio. ¿Por qué? Porque aún no recuperan ganancia vendiendo a un precio de 2. Es decir, el vendedor no obtiene, entonces no ofrece nada a un precio de 2. Veamos qué sucede a un precio de 3. Nuevamente reemplazamos donde en la función de oferta de la variable PX, P de X o precio de X, como quieran decirle. Reemplazamos menos 4.000 más 2.000 por 3, menos 4.000 más 2.000 por 6.000, menos 4.000 más 6.000, esto será igual a 2.000, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que a un precio de 3, la cantidad ofertada será 2.000. El precio de 3 ya empieza a ofrecer producto, ¿no es cierto? Quiere decir que a un precio de 3 sí genera ganancia. Continuamos reemplazando para un 4, donde vamos a reemplazar nuevamente en la función de oferta de mercado en la variable PX, P de X o precio de X, como quieran decirle. Entonces, menos 4.000 más 2.000 por 4, menos 4.000 más 2.000 por 4, 8.000, ¿no es cierto? Menos 4.000 más 8.000 será igual a 4. A un precio de 4, la cantidad ofertada será 4.000. Continuamos reemplazando para un precio de 5, donde vamos a reemplazar en la función de mercado en la variable PX, P de X o precio de X, como quieran decirle. Entonces, menos 4.000 más 2.000 por 5, esto será igual a menos 4.000 más por 5, 10.000. Menos 4.000 más 10.000 será igual a 6.000. Para un precio de 5, la cantidad ofertada será 6.000. Entonces ya hemos calculado la tabla de demanda y la tabla de oferta y ahora tenemos que fusionarla. Justamente es por esto que se les dio los mismos precios, para copiar así el mismo precio para ambas con su respectiva cantidad demandada y cantidad ofertada. Vamos a ver que aquí en la tabla se ve dónde está el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada y la cantidad ofertada a un mismo precio. Es decir, cantidad 4.000 demandada, cantidad ofertada 4.000 a un precio de 4. Y al momento de graficar la gráfica, ¿no es cierto? Es decir, vamos a graficar la curva de demanda y la curva de oferta en un mismo gráfico. Y ese punto de intersección donde la curva de demanda y oferta se intersectan, se topan, se chocan entre sí, es el punto de equilibrio. Aquí está el equilibrio de mercado, donde la curva y la curva de oferta son iguales a un mismo precio, 4, a una misma cantidad, 4.000, ¿no es cierto? No se preocupen que en la ayudantía vamos a ver paso por paso, lo estoy pasando un poquito rápido porque ya hemos graficado, ¿no es cierto?, la clase pasada. La curva de demanda y curva de oferta es lo mismo, de la misma manera, solo que ambas curvas las van a graficar en un mismo gráfico, ¿no? Y esta sería la comparación de ambas tablas de demanda y oferta, ¿no es cierto? Es por eso que se les pide que se den los mismos precios para luego añadir al lado la cantidad demandada y cantidad ofertada. No se grafican números negativos, es por eso que hemos anulado el menos 2.000 que estaba aquí en la cantidad ofertada. No van a graficar números negativos, solamente números positivos
a partir de 0, que es nada, en adelante. ¿Alguna duda o consulta respecto hasta aquí del tema 4? Porque este es todo el tema número 4, equilibrio de mercado, lo que ustedes debieron ver en introducción a la economía. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, tengo una consultita. ¿Será que pueden mostrar antes del gráfico la última tabla, por favor? Muy bien, enseguida. Dicen una consulta diapositiva, ¿nos lo va a mandar igual? Lo tienen en la tarea 4 está, ¿no? Fíjense, por favor, los que hicieron la tarea 4, Sí, en Classroom. está ¿cierto? prácticamente lo mismo. Sí, en Classroom. Ahí, Sí. ahí está. Ya. Lo mismo se les subió ¿Cuál y es? aquí ustedes sacaron las preguntas. Sí, es que no le entendía el procedimiento, lo vi a los números, pero ya le entendí bien. Gracias, Lice. Ya. Esta es la diapositiva que me dice, disculpe. Dice esa, por favor. Ya. ¿Cuál es su duda? La duda sería en el tema el menos 400 más 200 PX, ¿no? Eso sería mi duda, el tema donde más o menos salió. Menos 4.000 más 2 de X. Sí, exactamente. El ejercicio nos lo dio. Es la orden del ejercicio. Nos dio, aquí está, lo que pasa es que está un poquito, se mueve al momento de, aquí está. Dice, suponiendo que en un mercado está compuesto por la función de oferta, y aquí tenemos la función de oferta. Y también nos da la función de demanda. O sea, la orden del ejercicio nos dio cuál es la función de oferta, la función de demanda. Ah, ya. De aquí salió. Ok, Lice. Y no sé que habían puesto ahí directamente. Gracias, Lice. No. El ejercicio nos da la orden. Igual ustedes al momento de que hagan el ejercicio, que lo vamos a ver en la ayudantía y también lo pueden ver en los videos tutoriales que se va a mandar, el ejercicio les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Es decir, cuál es la cantidad demandada y cuál es la cantidad ofertada, ¿no? Por el mismo procedimiento. O sea, puede ser aquí otra función de oferta, otra función de demanda, pero el procedimiento es el mismo. Muchísimas gracias, Lice. Bien. ¿Alguna otra duda? Prosigamos nomás, Lice. Creo que no hay dudas. Muy bien, entonces ahora vamos a explicar el tema número 5, elasticidades. Vamos a explicar una media hora más, por favor, y con esto concluimos, ¿no? Vamos a entrar al tema de elasticidades, que los ejercicios de elasticidad precio de la demanda y elasticidad precio de la oferta son los que dar en el examen, ¿no? ¿Qué son las elasticidades? Dentro de la microeconomía o dentro de la teoría de los precios, porque sabemos que microeconomía es sinónimo de teoría de los precios y teoría de los precios 1 es sinónimo de microeconomía, es decir, es lo mismo. Es una de las medidas que utilizan y que nos permite medir el grado de sensibilidad de los consumidores ante los cambios de los precios, es decir, de los diferentes bienes y de qué manera afectar la cantidad demandada de esos mismos bienes en un determinado periodo de tiempo. Es decir, las elasticidades, mide, ¿no es cierto? En el caso de los consumidores, mide el grado de sensibilidad que tendrían si el precio aumenta o el precio disminuye. ¿De qué forma va a estar eso a la cantidad demandada? Porque sabemos que si el precio aumenta mucho, va a disminuir la cantidad demandada. Los consumidores no van a querer comprar lo que sean productos que son indispensables y que no tienen sustituto, como lo vimos en el equilibrio inestable, ¿no es cierto? Que por más que el precio aumentaba, igual compraban este producto.
O también si el precio disminuye, ¿cómo afectaría a la cantidad demandada? Por lo general, si el precio, las personas compran más este producto, ¿no? Porque está más barato. Pero también vimos en el equilibrio inestable que ciertos productos perecederos que tienen fecha de expiración, que pasan de moda, que no son necesarios en la temporada o que se fregan, se pudren en el transcurso del tiempo, no los quieren comprar por más que estén baratos, ¿no? Entonces de eso se encarga la elasticidad, de medir el grado de sensibilidad los consumidores si el precio aumenta o disminuye, de qué manera afecta en la cantidad demandada. Por otro lado, también a las empresas les sirve un instrumento importante, les permite saber cuándo debe aumentar el precio y cuándo disminuirlo para poder incrementar las ventas, porque las empresas, el vendedor, el productor, ¿qué es lo que quiere o qué es lo que busca? Vender su producto, su bien, su servicio para obtener ganancias, ¿no es cierto? Entonces también les sirve las elasticidades para ver cuándo podrían aumentar el precio y si sería aceptado en el mercado, ¿no? Si no se lo van a rechazar. Cuándo disminuirlo para vender más rápido este producto para que no se le fregue, no se le malogre, porque es un producto que tiene fecha de expiración, ¿no? Esto sirve las elasticidades. Nosotros vamos a analizar 3 tipos de elasticidades, de los cuales solamente 2 van a entrar en el ¿no? La elasticidad precio de la demanda, que tienen que hacer el ejercicio, calcularlo para el examen, y la elasticidad precio de la oferta, que también van a cálculo o ejercicios de esta elasticidad, y la elasticidad cruzada, que en realidad es innecesaria, solo la explicamos porque está dentro del programa, pero no va en el examen, ¿sí? Porque es un cálculo innecesario y se lo vamos a explicar más adelante. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Entonces, comenzamos explicando el precio de la demanda. El coeficiente de elasticidad precio de la demanda mide el cambio porcentual en la cantidad demandada de un artículo, vicio, mercancía, producto en un determinado tiempo y que resulta de un cambio porcentual dado en el precio del mismo artículo. El precio y la cantidad demandada tienen una relación inversa porque lo dice la ley de demanda, ¿no es cierto? Que la demanda tiene relación inversa, es decir, a menor será la cantidad demandada y a menor precio, mayor será la cantidad demandada. Es por esto que la fórmula de precio de la demanda viene con un signo negativo por delante. Entonces, esta es la fórmula de elasticidad precio de la demanda, viene negativo por delante y es igual al es decir, el coeficiente de elasticidad precio de la demanda es igual a signo, ya se explicó por qué viene con un signo negativo, porque la demanda tiene pendiente negativa y tiene relación inversa con su precio, ¿no es cierto? A mayor precio será la cantidad demandada, a menor precio, mayor será la cantidad demandada. Y es igual también a qué? Al cambio y variación de la cantidad sobre el cambio y variación del precio por precio sobre cantidad, ¿no es cierto? Esa es la fórmula de elasticidad precio de la demanda. Pero en el cálculo ustedes no solamente tienen que obtener un resultado, tienen que decir qué tipo de elasticidad tiene la demanda. Es decir, la demanda elástica, si el coeficiente, es decir, si el resultado que ustedes obtengan al reemplazar la fórmula es mayor a 1, es elástica. Es decir, si es 1,001, ya es elástica. Es decir, mayor a 1. No importa si es con decimales, mayor a 1 es elástica. Se dice que es inelástica si el coeficiente, es decir, el resultado que ustedes obtengan al trazar la fórmula es menor a 1, es inelástica. Es decir, así sea 0,999999, si es menor a 1, es inelástica. Y se dice que la demanda es unitaria si el coeficiente de elasticidad precio de la demanda, es decir, si el resultado al reemplazar la fórmula es igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que le sale exactamente cabalito 1. Al momento de desarrollar, de reemplazar, le sale exactamente 1. Sin decimales ni nada, exactamente 1 es unitaria. Entonces, se dice que la demanda es elástica si el coeficiente es mayor a 1,
se dice que es inelástica si el coeficiente es menor a 1 y se dice que es unitaria si el coeficiente es 1. Y lo vamos a demostrar en el siguiente ejercicio, porque ustedes tienen que hacer el cálculo. Dice, con los datos de la siguiente tabla y su correspondiente curva, determine lo siguiente. El coeficiente de elasticidad precio de la demanda para el artículo, cualquier artículo, para un movimiento del punto B al punto D. ¿Qué quiere decir? Aquí ya tenemos una tabla de demanda y tenemos ya graficadas las curvas, pero nos muestra la elasticidad precio de la demanda del punto B al punto D. Ahora, una regla fundamental para calcular es que ustedes tienen que invertir el precio, es decir, colocarlo de precio mayor a precio menor con sus respectividades. Nosotros sabemos que hemos venido haciendo, ¿no es cierto?, al reemplazar y al construir las tablas de precio menor a mayor, del 1 al 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Pero para calcular las elasticidades, tanto de la demanda como de la oferta, tenemos que invertir el precio, es decir, ponerlo precio mayor a precio menor con sus respectivas cantidades. Es decir, si yo voy a calcular la elasticidad precio de la demanda, tengo mi tabla, invertirla de precio mayor a precio menor. Y lo vamos a explicar en la ayudantía y en el video tutorial que se les va a inicio. También explica cómo ustedes tienen que invertir la tabla. Prácticamente es volcar, poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 8,000, van a colocar desde el precio mayor al precio menor. Y ahora vamos a hacer el cálculo porque nos dice calcular la elasticidad precio de la demanda del punto B al punto. ¿Cómo yo voy a calcular? Pues tengo que reemplazar en la fórmula. La fórmula de elasticidad precio de la demanda es la siguiente. Un signo negativo por delante y nos dice cambio y variación de la cantidad sobre cambio y variación del precio por precio sobre cantidad. Tenemos que lo vamos a hacer. Primero dejamos el signo negativo por delante, abrimos paréntesis y comenzamos con el análisis de elasticidad precio de la demanda del punto B al punto. Cambio y variación de la cantidad. Me ubico en la cantidad demandada, pero en la columna de la demandada, pero solamente analizo del punto B al punto D. Es decir, del punto B al punto D, de 1000 a 3. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? En el punto B era 1000, pero ahora en el punto D es 3000. Es decir, era 1000, ahora es 3000. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó, ¿no es cierto? Porque antes era 1000, ahora es 3000. Entonces el resultado va a ser positivo en cuanto aumentó. Si antes era 1000 y ahora es 3000. En 2000, ¿no es cierto? Porque si antes era 1000 unidades, ahora son 3000 unidades, aumentó positivo en 2000 unidades. Dice, sobre el cambio y precio, me ubico en el precio, pero del punto B al punto D. ¿Qué cambio y variación que sufre el precio del punto B al punto D? De 7 a 5, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Era 7, ahora es 5. ¿Aumentó o disminuyó? Si yo tenía 7, pero ahora tengo 5, disminuyó, ¿no es cierto? El resultado va a ser negativo. ¿En cuánto disminuyó? En menos 2. ¿Por qué? Porque si disminuyó, negativo. Era 7, ahora es 5. ¿Y en cuánto disminuyó? En 2. Cierro paréntesis y multiplico por precio sobre cantidad. ¿Cuál precio y cuál cantidad? Pues el precio del punto de partida, de origen de la elasticidad, de donde nace la elasticidad, o donde el ejercicio cuál letra o cuál punto nos menciona primero, nos dice del B al D. Entonces menciona primero el punto B. Entonces ese precio 7 del punto B y esa cantidad 1000 del punto B. Y ustedes ya me podrían decir el resultado si saben manejar muy bien la calculadora, es decir, utilizar signos negativos, signos de agrupación, paréntesis y dividir número positivo con un número negativo. Ustedes directamente hasta aquí ya me pueden dar el resultado. Pero si aún no sabemos manejar muy bien la calculadora o
equivocarnos, ¿no es cierto? Podemos hacerlo paso por paso. Y si hemos tenido un buen profesor de matemáticas, nos ha enseñado que lo primero que debemos resolver es todo que está entre paréntesis, ¿no es cierto? Entre signos de agrupación. En este caso tenemos los paréntesis. Dejamos el signo negativo y primero resolvemos los que están en agrupación, es decir, entre paréntesis. Ahora tenemos que dividir 2000 positivo entre -2. Podemos hacerlo de dos formas. Primero los signos, luego dividir los números o dividirlos ambos, como gusten. Entonces, más dividido entre menos, el resultado va a ser menos. 2000 dividido 2 será igual a, ustedes tienen su calculadora, 1000, ¿no es cierto? Podemos decir 2000 positivo dividido entre -2, menos 1000, ¿no es? Si no me creen, pueden hacerlo en su calculadora y pueden verificar, ¿no? Por 7 sobre 1000. Tenemos todavía signos de agrupación, los paréntesis, decimos lo siguiente. Menos por menos, más. O si gustan también, aquí se sobreentiende que hay un 1, menos 1 por menos 1000, 1000, ¿cierto? Por 7 sobre 1000. Ahora continuamos, ¿no es cierto? Multiplicando. Aquí debajo de este 1000 positivo se sobreentiende que hay un 1. Igual no lo anotáramos el signo positivo porque se sobreentiende, ¿no? Cuando es positivo no se anota. Pero continuamos diciendo 1000 por 7, 7000. 1, que no se ve, pero se sobreentiende que está dividiendo al 1000 un 1. 1 por 1000, 1000. Entonces, 7000 dividido entre 1000 será igual a 7. Ahora, hasta aquí ustedes ya tienen un punto de los 5 que vale este ejercicio. Para que tengan los 5 puntos, ustedes tienen que decir qué tipo de elasticidad tiene la demanda. ¿Es elástica o unitaria? Si el resultado es 7. Elástica. 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 ¿Por qué es elástica? Porque es mayor a 1. Exactamente, porque el resultado es mayor a 1. Y ahí ya tienen los 5 ganados. ¿Se entendió? Sí. Sí, dicen. Sí, Muy bien, entonces pasamos al siguiente, la precio de la oferta. Y decimos, el coeficiente de elasticidad precio de la oferta mide el cambio porcentual en la cantidad ofertada de un artículo en determinado periodo de tiempo debido a un cambio porcentual dado en el precio, ¿no es cierto? Que el precio puede aumentar o puede disminuir, de acuerdo a lo, ¿no es cierto? Si deciden aumentar o disminuir el precio. Entonces, para calcular el coeficiente de elasticidad precio de la oferta, utilizamos la misma fórmula que la demanda, solo sin el signo negativo. ¿Por qué? Porque la oferta por lo general tiene pendiente positiva, solamente en el caso del equilibrio inestable, solo ahí la oferta tiene pendiente negativa, pero por lo general la oferta siempre tiene pendiente positiva, por eso fórmula es la misma que la demanda, solo que sin el signo negativo. Es decir, el coeficiente de elasticidad precio de la oferta es igual al cambio y variación sobre cambio y variación del precio por precio sobre cantidad. Y al igual que la demanda, tiene la misma regla. Es decir, se dice que la oferta es elástica si el coeficiente de elasticidad precio de la oferta, es decir, si el resultado es mayor a 1, es elástica, es decir, así sea 1,001, ya es mayor a 1, ¿no es cierto? Es elástica. Si el resultado o el coeficiente de elasticidad precio de la oferta, el resultado es menor a 1, así sea 0,999999, si es menor es inelástica. Y si el coeficiente de elasticidad precio de la oferta, si el resultado sale exactamente 1 o igual a 1, se dice que es unitaria. Entonces, estas son las 3 reglas para colocar, ¿no es cierto?, en el resultado que tiene la oferta. Son igual que la demanda, ¿no es cierto? Se dice que la oferta es elástica si el coeficiente es mayor a 1, inelástica si el coeficiente es unitaria si el coeficiente es igual a 1. Ahora, otra manera de detectar solo en la oferta, sin necesidad de hacer el cálculo, ustedes ya pueden saber
qué tipo de elasticidad va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque si la gráfica topa eje 0.0, es decir, el eje punto de origen, sí o sí el resultado les va a salir igual a 1 y la elasticidad precio de la unitaria. Si la gráfica topa el eje o sale del eje o sale del precio, es decir, del eje vertical del eje precio, el resultado le va a salir mayor a 1, lo que implica que la elasticidad precio de la oferta es elástica cuando topa el eje precio. Y cuando topa el eje horizontal, el eje de cantidad, el resultado sí o sí va a salir menor a 1, lo que implica que el coeficiente de elasticidad precio de la oferta será inelástica. Entonces, en la gráfica ya nosotros podemos determinar qué tipo de elasticidad va a tener la oferta. Y lo vamos a ver a continuación en el ejercicio. Dice, con los datos de la siguiente tabla y su correspondiente curva viene lo siguiente. El coeficiente de elasticidad precio de la oferta para el artículo para un movimiento de la curva del punto C al punto E. Y aquí ya tenemos la gráfica de la oferta. Y podemos ver que la gráfica de la oferta sale ¿de dónde? Precio del eje vertical. Y aquí nos dice que si sale del eje precio del eje vertical, el resultado sí o sí nos va a salir mayor a 1 y lo que va a implicar que la oferta será elástica. Lo vamos a confirmar a continuación. Y podemos ver también que en la tabla, nuevamente, para calcular la elasticidad, tenemos que invertir de precio mayor a precio menor. Es decir, sí o sí para el cálculo de elasticidades tenemos que invertir la tabla de precio mayor a precio menor con sus respectivas cantidades. Y tenemos que calcular hacer esta elasticidad precio de la oferta del punto C al punto E. Comenzamos entonces con la tabla que tiene que estar invertida de precio mayor por hacer el cálculo. Nos dice del punto C al punto E. ¿Cómo tengo que calcular? Reemplazando en la fórmula del coeficiente de elasticidad precio de la oferta, que es igual a cambio y variación de la cantidad sobre cambio y variación del precio por precio sobre cantidad. Entonces, vamos a reemplazar cada uno. Dice, variación de la cantidad, me ubico en la columna cantidad, ¿dónde? Voy a analizar del punto C al punto E. ¿Qué pasó del punto C al punto E en la cantidad? De 4.000. En el punto C era la cantidad ofertada 4.000 y en el punto E es 0. De 4.000 a 0 aumentó, disminuyó. Antes era 4.000 en el punto C y ahora es 0 en el punto E. ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó, ¿no es cierto? Porque si antes yo tenía 4.000 unidades y ahora ofrezco 0, disminuyó, ¿no es cierto? En cuanto el resultado va a ser negativo en menos 4.000. Dice, dividido entre el cambio y variación del precio. Nuevamente me ubico en la columna precio. O sea, al punto E, ¿qué pasó con el precio? ¿Aumentó o disminuyó? Antes el precio era 4 en el punto C, ahora el precio es D. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Del precio 4 al precio 2, disminuyó, ¿no es cierto? Si antes era 4 y ahora es 2. ¿En cuánto disminuyó? Si antes yo tenía 4, ahora tengo 2, disminuyó en 2, negativo 2. Por precio, ¿cuál precio y cuál cantidad? El precio de punto de partida, punto de origen, de donde nace la elasticidad, o el punto que menciona primero, dice del punto C al punto E, primero menciona el C. Precio 4, cantidad 4.000. Y hasta aquí ya ustedes me podrían dar el resto, ¿no es cierto? Poniendo los datos o calculando en su calculadora. Pero para evitar errores lo vamos a hacer paso por paso y para que entiendan mejor. Lo que vamos a hacer es dividir menos 4.000 dividido entre menos 2. Si gustan pueden dividir por separado los signos, luego los números o ambos al mismo tiempo. Entre menos más, ¿no es cierto? 4.000 dividido entre 2, 2.000 positivo. El positivo no lo anotan si no quieren porque se sobreentiende. 4 sobre 4.000. Nuevamente multiplicamos, aquí se sobreentiende que debajo del 2.000 hay un 1, 2.000 por 4, 8.000. 1 por 4.000, 4.000.
Entonces, el coeficiente de elasticidad precio de la demanda será 8.000 dividido 4.000. Ustedes tienen su calculadora, o si no, simplificamos los 3 ceros y nos queda 8 dividido entre 4, será igual a 2. Hasta aquí ustedes ya tienen un punto ganado, pero para obtener los 5 puntos que vale este ejercicio, me tienen que decir qué tipo de elasticidad oferta, elástica, inelástica o unitaria. Elástica. 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 Recordemos, ¿no? Que se dice que es elástica si el resultado es mayor a 1, inelástica si el resultado es menor a 1 y unitaria si el resultado es igual a 1, ¿no? Entonces, el resultado nos dio 2. Entonces, ¿qué tipo de elasticidad tiene la oferta? ¿Elástica, inelástica o unitaria? Elástica. 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 Elástica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el resultado es 2 mayor a 1, Qué ¿no? Entonces, ya hemos concluido con la elasticidad precio de la oferta y luego la elasticidad cruzada, ¿no? Que en realidad no es tan importante porque ahorita les voy a explicar por qué, pero lo vamos a explicar así rápido. Dice, el coeficiente de elasticidad cruzada de la demanda del artículo con respecto al artículo Y mide el cambio porcentual, es decir, esta elasticidad cruzada hace una comparación entre los dos artículos, definir qué tipo de bienes son entre ellos. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no es cierto?, que el coeficiente de elasticidad cruzada del artículo X con respecto a Y es igual al cambio y variación de la cantidad de X dividido entre el cambio y variación del precio de Y por el precio de Y sobre la cantidad de Y. Es bastante cruzada, ¿no es cierto? Cruza los datos de los dos artículos, del artículo X y el artículo Y. Pero, es decir, hace una comparación entre el bien X y el bien Y para deducir qué tipo de bien es. ¿Qué quiere decir? Que si el resultado es positivo, se trata de que el bien X es el sustituto del bien Y. Y nosotros por definición sabemos que los bienes sustitutos son aquellos que sustituir a otro bien porque satisfacen la misma necesidad, ¿no es cierto? Complementarios. Si sale el resultado negativo al aplicar la elasticidad cruzada, cualquier número negativo, sea entero o con decimales, pero si es negativo, quiere decir que el bien X y el bien Y son varios. Y no necesitamos hacer todo un cálculo matemático para deducir qué tipo de bienes son. ¿Por qué? Solo necesitamos la definición que nos dice que los bienes complementarios, aquellos que se complementan entre sí para satisfacer una necesidad, ¿no es cierto? Y por último, si el resultado de elasticidad cruzada al aplicar la fórmula nos sale 0, exactamente 0, no 0,01 o menos 0,02, no. Si nos sale 0, quiere decir que son independientes, que no son ni complementarios ni sustitutos. Entonces, un ejemplo, aquí dice, vamos a encontrar la elasticidad cruzada de estos dos ejercicios. Por ejemplo, el té con el café. ¿Qué tipo de bienes son? ¿Sustitutos, complementarios o independientes? El té con el café. ¿Complementarios? No, el café, ¿qué Sustituto. tipo de bienes? Ah, sustitutos. Son bienes sustitutos, ¿no es cierto? Porque el té es el primer del café, ¿no es cierto? Para la mayoría de las personas. Entonces no necesitamos hacer todo un cálculo matemático para deducir que el té y el café son bienes sustitutos, ¿no es cierto? O que el té es el bien sustituto del café. Lo mismo pasa con el inciso B, el té con los limones o el té con el azúcar. ¿Qué tipo de bien sería? ¿Complementarios, sustitutos o independientes? Complementarios. Dependiente. Complementarios. Para este ejercicio son complementarios porque ambos se complementan entre sí para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, el té con el azúcar, el té con ¿no es cierto? Cuando alguien está enfermo lo mezcla, ¿no es cierto? Para satisfacer una necesidad. Entonces, son bienes complementarios porque se complementan entre sí para satisfacer una necesidad. Y no necesitamos hacer todo un cálculo matemático para definir que es así, ¿no es cierto?
pero lo vamos a explicar para que se confirma con el cálculo si son bienes complementarios, bienes sustitutos o bienes independientes. Comenzamos entonces con el primer ejercicio, aplicamos la fórmula y decimos lo siguiente. Cambio y variación de la cantidad de X. Veamos, la cantidad del bien X, del T, 40, ¿no es cierto? Antes era 40, ahora es 50. ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó en 10, ¿no es cierto? Porque antes era 40 y ahora es 50. Aumentó en 10 unidades. Dividido entre el cambio y variación del precio de Y. Nos ubicamos en el café en su precio. Antes era 40 y ahora es 60. ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó en 20, ¿no es cierto? Positivo. Por precio de Y sobre cantidad de Y. ¿Cuál precio de Y? El precio de antes, es decir, 40. Dividido entre la cantidad de X. ¿Cuál cantidad de X? De antes. La cantidad de X de antes es 40. Aquí está, ¿no? La cantidad de X de antes, 40. Entonces, multiplicamos 10 por 40, 400, 20 por 40, 800. 400 entre 800 será igual a 0,5 o 0,50, pero es positivo, no sea con decimales, sea menor a 1, si es positivo, se refiere a que es un bien sustituto. Entonces, el T es el sustituto del bien sustituto. Pero necesitábamos hacer todo este cálculo para definir que el T es un bien sustituto del café. No, no es cierto. Pero elasticidad cruzada se aplica la fórmula para determinar qué tipo de bienes son, pero en realidad no es necesario porque yo a ustedes les puedo decir los bienes, cuál es el bien X y cuál es el bien y ustedes me pueden decir qué tipo de bienes son, ¿no es cierto? Por ejemplo, si les coloco la carne con la carne de res, ¿qué tipo de bienes son? Sustituto. Complementarios. Sustitutos, ¿no es cierto? Y si es un bien complementario, tener qué sé yo, Pollo y arroz. también es un bien complementario porque se complementa para satisfacer una necesidad, en este caso el hambre, ¿no es cierto? También puede ser una necesidad de consumo área y el combustible, ¿no es cierto? Son bienes complementarios, se complementan entre sí para satisfacer una necesidad de consumo. Y lo mismo aquí estamos haciendo, ¿no es cierto? O el té con el azúcar, el mismo procedimiento de antes y de después, y obtenemos el resultado, nos va a salir negativo, no importa si es no, pero si es negativo indica que son bienes complementarios. Entonces no necesitamos hacer todo este cálculo matemático para deducir que es un bien complementario, bien sustituto, o que es un bien independiente, ¿no es cierto? Lo que sí se tienen que aprender, porque es pregunta de examen, son estos, los restos de elasticidad cruzada. Es decir, si el resultado de la elasticidad cruzada es positivo, se trata de un bien sustituto. Si es negativo, de un bien complementario. Y si es 0, el resultado es un bien independiente. Pero esto para la elasticidad cruzada. Porque para la elasticidad de la demanda y para la elasticidad precio de la oferta, si sale menor a 1 es inelástica. Si sale mayor a 1 y si sale igual a 1, unitaria, ¿no es cierto? Pero para eso vamos a hacer ejercicios, los ejercicios que ya se explicaron aquí anteriormente. Muy bien, ¿alguna duda, consulta al respecto? Dicen, en el examen va a entrar este tema 5. Sí, va a entrar la elasticidad. De teoría solamente va a entrar la elasticidad cruzada, los resultados. Es la única teoría que entra. Lo que les mostré hace un momento, ¿se recuerda? Sí, pero en la práctica. En la práctica entra elasticidad precio de la demanda y elasticidad precio de la oferta. Solo esos dos. Ya que estamos ahorita, nos explicó. No, la elasticidad cruzada no entra porque es innecesaria, porque simplemente con el hecho de que yo les diga qué tipos de bienes y que ustedes sepan los conceptos complementarios, bien sustituto o bien independiente, ya lo pueden definir. Pero no entra al examen la elasticidad cruzada, solo la elasticidad precio de la demanda y elasticidad precio de la oferta. Ya, Lisa, gracias.
¿Alguna otra consulta? Muy bien, si no hay ninguna consulta, por favor les pido que activen sus cámaras para tomar la foto de asistencia. Si no pueden activar su cámara, sabemos que está habilitado el chat para que ustedes puedan escribir. No puedo habilitar mi cámara y así se ha tomado en cuenta su asistencia de hoy día. Se les recuerda también que el día martes se enviar el cuestionario que entrará las preguntas teóricas al examen. De ese cuestionario solo entrarán entre 6 y 8 preguntas teóricas y se les enviará también los ejercicios modelo de examen, los videos tutoriales, en los cuales solo 2 ejercicios tocará cada uno. Les puede tocar el ejercicio 1 y el ejercicio 3 o el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Vamos a dar un momento para aquellos que están inscritos habilitar su cámara, mientras tomamos la foto de asistencia a los que habilitaron su cámara. Muy bien, ya está tomada la foto de asistencia. Muchas gracias por participar de la clase, por la paciencia. Mil disculpas nuevamente en la demora. Hasta la siguiente clase. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Alicia. Gracias, Licen. Luego.